Y vamos entonces hoy a continuar nuestro estudio. Damos gracias al Señor porque Él nos ha dado un día más y una oportunidad más para continuar escudriñando su palabra. Permítame leer en 2 de Tesalonicenses, vamos a dar comienzo a nuestro estudio. En el capítulo 2, quiero leer de los versículos 3 al versículo 8, para que veamos verdaderamente, hermanos, lo que ya Dios quiere que siempre estemos atentos. Dice así su palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Lectura muy importante, revelada por el Espíritu del Señor al apóstol Pablo, cuando él le revelaba todos los acontecimientos del tiempo del fin. Y a ellos nos lo anunciaron. A nosotros nos está tocando vivir ese tiempo. Y como siempre les he dicho, es necesario que nosotros, como obreros del Señor, aprendamos a discernir los tiempos y las sazones. Y esa es la forma como el Espíritu del Señor nos va a continuar instruyendo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer algo que dice: nadie os engañe en ninguna manera. Hoy el mundo religioso, escúchenme bien, el mundo religioso no solamente está siendo engañado, sino que sigue engañando a los pueblos. Entonces el Espíritu advierte claramente a su pueblo que no nos dejemos engañar, aunque aparentemente veamos muchas manifestaciones de una piedad sin frutos, como dice la Escritura, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esto. Quiere decir, nos pueden predicar mucha palabra, predicadores muy elocuentes, pero la Escritura dice que no tienen frutos, niegan la eficacia. Y eso es lo que el Espíritu quiere, que cada uno de nosotros siempre nos estemos examinando. O sea que en nuestras vidas tiene que haber un fruto, un testimonio claro. ¿Por qué? Porque este evangelio, dice la Escritura en Mateo 24, 14, dice que este evangelio será predicado por testimonio. Y por eso les decía que vendrán entonces un tiempo de apostasía, y ya eso lo estamos viviendo. Por el mundo entero hoy hay apostasía. Estamos viendo nuevamente que todos los movimientos religiosos se están uniendo en uno solo, y hay que tener cuidado, porque el movimiento ecuménico no es la iglesia de Jesucristo. El movimiento ecuménico son todos los sistemas religiosos, como habla en Apocalipsis 17, cuando habla de la gran ramera, que es madre de las rameras. Quiere decir que todos estos movimientos se están uniendo para formar la gran iglesia que será la que operará en el sistema del anticristo. Entonces, por eso les decía que se está estableciendo en el mundo entero, y esto no es desde ahora. O sea que este movimiento de iglesias hacia el nuevo orden mundial, esto viene desde hace ya mucho tiempo que se está formando. Pero hoy estamos viendo a través de las Escrituras que hay una cantidad de acontecimientos que nos están señalando verdaderamente que estos son los tiempos del fin.
Y por eso el Espíritu Santo quiere que nosotros como iglesia, primeramente nos preparemos. O sea, la Escritura dice que claramente que la iglesia será levantada antes de que todas estas cosas acontezcan. Pero de todas maneras, nos está tocando ya el fin de los tiempos, el fin de los siglos, donde hay muchas cosas que se están viendo por todas partes. La misma naturaleza está en estos momentos como loca y por todas partes estamos viendo catástrofes. Los hermanos acaban de llegar de Ecuador, donde se dieron cuenta del gran terremoto que hubo allá y todos los desastres que esto dejó. Pero no solamente en Ecuador, eso es por todas partes. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza está dando, yo lo llamo en mi humilde lenguaje, como que ya la naturaleza está en agonía, como que ya está dando, como que ya no puede con el peso del pecado que hay en el mundo. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, y que por consiguiente todo esto pasará, para que entonces encontremos el verdadero o la verdadera eternidad en nuestras vidas. Entonces, hemos venido hablando de todos los sistemas y de todas las organizaciones que está ejecutando el gobierno mundial. Es más, en mi meditación yo miraba en estos días cómo el presidente de los Estados Unidos está caminando por todos esos países. Es más, fue a Hiroshima, donde tiraron aquella tremenda bomba, y allá llevó flores, una corona a todos los que murieron. O sea, y luego estuvo en China, y esto no es un movimiento simplemente por casualidad o porque a él le guste pasear. No. Él sabe muy bien el por qué se está moviendo, como se está moviendo por el mundo entero. Y todo esto, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que detectar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? La venida del Señor se acerca y el Señor quiere que estemos preparados. Entonces yo les decía la semana pasada que el gobierno europeo se llena de tecnócratas, o sea, que constituyen a los antiguos políticos, o sea, los sustituyen. A esos que han sido tachados de ineficientes y corruptos. Ahora, dice que se instaura un Estado europeo unificado de apariencia pseudemocrática, pero que va a ser gobernado por una élite intocable, o sea, ya no es una democracia. Aquí vivimos en democracia. En Venezuela no hay democracia, perdón que traiga esos ejemplos, pero para que me entiendan. En Cuba no hay democracia. En China no hay democracia. Entonces, es muy diferente a la vida que nosotros como americanos estamos llevando aquí, donde tenemos libre expresión. Estas enseñanzas yo en ciertos países, yo no las podría traer porque me cortan la cabeza inmediatamente. Bueno, si eso es lo que Dios quiere, que se haga su voluntad, pero por el momento tenemos libre camino para poder hablar. Pero me llamó mucho la atención, hermanos, en un email que me llegó esta semana, y lo quise agregar precisamente en este estudio, donde promueven la implantación de microchip en niños de los Estados Unidos. Y esto a mí me impactó mucho, porque dije, mire Señor, todo lo que he venido enseñando, tú me lo vas probando, cómo se va ejecutando. Entonces, esto a mí me da como más responsabilidad de poder seguir enseñando todos estos temas. Entonces dice, puede subir por favor, ok. Dice que la implantación de un microchip con tecnología RFID en los niños estadounidenses sería muy pronto y ayudaría a su seguridad. Yo les decía que ciertamente los gobiernos están estableciendo ese microchip en estos momentos para todas estas cosas, para las personas de la tercera edad, los animales, los niños, los soldados, todo esto. Y es la preparación general para lo que se viene al final, ya cuando la gran tribulación dé comienzo.
En este momento esto no es ningún problema. El problema solamente empezará a ejecutarse cuando ya el anticristo se siente en el tercer templo. Recuerden que hay dos cosas importantísimas que se tienen que suscitar antes de que comience este tiempo de la gran tribulación. La primera es el pacto entre judíos y palestinos. Ese es un pacto que se tiene que hacer definitivamente, y ese pacto será roto al final de la primera parte de la gran tribulación, o sea, al final de los 3 primeros años y medio. Pero el número uno es la construcción del templo, del tercer templo. Definitivamente tiene que haber un tercer templo construido para donde se va a sentar, porque acabamos de leer acá que Él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que definitivamente tiene que haber un templo construido. Y ustedes saben que ya ese templo está prefabricado. En el 2014 terminaron todo lo que es el altar de los sacrificios. Terminaron lo que fue la formación de todos los sacerdotes que van a operar en ese tiempo. También ya tienen lo que llama el ganado especial, o sea, la vaca roja, que también tiene que operar en ese tiempo, también ya la tienen. O sea, que son cosas que ya se han dado. Y les decía que también este tercer templo ya está prefabricado, de tal manera que cuando ya llegue el momento de la construcción en el monte del templo, que es donde va a estar ahí cerca a esa, ¿cómo se dice, ermita? Donde tienen los árabes la mezquita, ahí cerca, ahí mismo van a construir el tercer templo. O sea que todas estas cosas ya se están moviendo. Inclusive leía un artículo en el cual dice que el pueblo judío está orando fervientemente a Dios para que Dios les indique, Yahweh Dios les indique en qué momento empiezan la construcción del templo. O sea, todo esto son eventos que se tienen que dar. Pero el evento más importante antes de todo esto es el levantamiento de la iglesia. Esto es lo que tenemos nosotros que cuidar, porque cuando suene esa trompeta nosotros ya tenemos que ser levantados en el aire. Ahora, el reportaje emitido con un programa de noticias de la cadena NBC muestra las ventajas de este dispositivo y su funcionamiento. Estoy leyendo el artículo que enviaron. Y además señala que muy pronto esta tecnología será realidad en Estados Unidos. Ahora, el uso del microchip en niños sucederá pronto. De esta manera la gente lo verá como algo tan normal como es el código de barras. Ustedes conocen lo que es ese código de barras, ¿no? Que en todos en todas las cosas hay una serie de barras que eso forma parte de la bestia, o sea, del lenguaje de la bestia, que es el 666. Entonces, este tipo de chip con tecnología RFID es el mismo que se utiliza para ubicar a las mascotas localizadas por el GPS. O sea, ya estamos viviendo eso, ¿sí o no? Usted mismo, para ir a la Patagonia, coge el GPS y prepara y se va y llega perfectamente. Yo tenía uno que lo llamaba Juana, la loca, porque siempre me botaba a un lugar donde no tenía que ir. Pero la realidad es que ese GPS es algo que está operando ya hace unos buenos años, y ustedes los jóvenes, los de esta generación, saben usar eso maravillosamente. Yo me pongo al ladito de ustedes para por lo menos estar a la sombra y poder no perderme mucho, porque yo de eso no entiendo nada. Pero gracias a Dios por nuestros jóvenes, que ellos conocen todo esto. Ahora, el GPS es un navegador y mapas en la aplicación de navegación, ¿no ve? Entonces eso ya ustedes lo saben, yo no tengo por qué explicárselos. Pero ahora también se puede utilizar en la búsqueda de los niños, y eso es precisamente lo que van
ya me pasaron la partecita donde, tal vez me lo devuelve un poquito, hermano, por favor, para mostrar aquí algo que, el dibujito, ya lo pasamos. Ok, mire, aquí está. Entonces ahí ustedes lo ven, lo van a poner en la mano derecha o sí. Es como un arroz. Tiene el tamaño de un arroz. Dice que no perjudica. ¿Me entiende? Es algo tan pequeño que lo van a poner en la mano derecha o ¿dónde más? ¿Ah? En la frente. Ahí en esos dos lugares. Muy bien, entonces, esto ya puede moverlo, hermano. Gracias. Sí, dígame. Bueno, va a empezar en octubre. Ok, ella estuvo en las Fuerzas Armadas, ella conoce perfectamente lo que se está moviendo allá y ahora ya en octubre lo ponen como ley, lo obligan. Ya lo están haciendo en muchos, sí, exactamente, bueno. O sea que todas estas cositas es necesario que las repasemos. Entonces, en el informe de NBC, de las noticias NBC, incluso sugiere la culpabilidad de los padres haciéndoles esta pregunta. ¿Hasta qué punto quiere usted a que sus hijos tengan seguridad? Por supuesto, la mayoría de los padres quieren proteger a sus hijos con un microchip y permite a las autoridades dar con ellos si se pierden, o ustedes saben que eso ya eso está en función. Pero esto es realmente una buena idea, es la pregunta de otro. Entonces, ahí lo vemos que en el video el reportero dice que los niños podrían ser implantados con microchip del tamaño de un grano de arroz y que no sería de ningún riesgo para la salud. Entonces hay una señora que se llama Nelly, madre de una niña de 3 años, habla de cómo perdió brevemente a su hija, después de que la pequeña se escondió detrás de un estanque de ropa, haciendo hincapié en la pesadilla de todos los padres cuando no se puede encontrar a su hijo. Y esto ustedes lo saben, por las noticias, cuando se pierde un hijo, el desespero de todo el mundo. Entonces, esa es la cosa por la cual lo quieren implantar, pero esa no es la razón. Todo esto es como un espejismo de lo que en realidad, de verdad, este gobierno que se está preparando para el mundo entero, está preparando todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso ya está escrito y se tiene que cumplir. Y cerca del final del informe se insiste en que algún día, oiga, veremos esos microchips en todo el mundo. Eso ya lo sabemos, esto fue acontecimientos cristianos que nos enviaron estas notas. Entonces, estamos hablando, la semana pasada hablábamos de todo lo que se está preparando en Europa. Y les dije que esta semana entonces entraríamos a hablar un poco sobre lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos. Y puede pasar, hermano, por favor. La crisis que va a ocurrir provocará graves disturbios. Grupos armados luchan contra el Estado federal y la mayor creada y manipulada por el élite. O sea, hemos visto, por ejemplo, cuando... puede seguir, hermano. Más, aquí, exacto. Ahí vamos, aquí estamos ahora. Hemos visto cuando, por ejemplo, estas autoridades, ayer veíamos un caso como con una pistola de esas eléctricas mataron a un muchacho, a un joven. Y vemos cómo la gente se va alborotando. Y hemos visto cómo han matado a muchos hispanos o a muchos morenos. Entonces hemos visto en los diferentes lugares ya movimientos que no están de acuerdo. Estamos viendo ahora los señores políticos, todo lo que está pasando con sus políticas. Unos están de acuerdo, otros no. Entonces estamos viendo un movimiento ya muy extraño acá en los Estados Unidos. Y estamos viendo entonces que se producen crímenes y víctimas inocentes. El gobierno federal instaura el estado porque va a llegar el momento en que vamos a estar en estado de emergencia.
la ley marcial para retomar el control de todas las cosas. Todo esto ya nosotros lo olemos. Esto ya lo olemos, ya estamos percibiendo todas estas cosas. Entonces ahí es donde va a entrar en función los campos FEMA. Ay, hermano, esto me estremeció cuando lo estudiaba porque yo he leído bastante sobre lo que fue los campos de concentración en Alemania. Cómo el pueblo judío, cómo los 6 millones de judíos sufrieron. Y para que no vayamos muy lejos, todos estos campos, estas casas que están preparando en las fronteras, acá en los Estados Unidos, donde tienen cantidad de gente, de niños, de migrantes, de toda gente, de toda clase, prácticamente es como si fueran campos de concentración. El alimento, la salubridad, todo falla allí. Entonces es como un principio ya de algo que estamos como percibiendo que se está ya llegando esa hora. Entonces el Señor quiere que nosotros como iglesia cada día entendamos más lo que Él quiere. Mire, en la mayoría de los campos de concentración que están en la frontera es donde terminan los migrantes que, como ya lo hemos explicado, se encierran a los disidentes y a cualquier persona que protesta acusándolo de terrorista y antipatriota. Detenciones y reprensión masiva en nombre de la seguridad. Estados fascistas y policial con barras y estrellas, o sea, ya gente del gobierno, pero que ya tienen un espíritu dentro de ellos, un espíritu que es un espíritu de rabia, de cólera, de todo, y no les importa, o sea, que no tienen ningún amor ni temor de Dios. Entonces la estrategia centrada en el colapso económico que se avecina culmina cuando se instaura el servicio obligatorio a los Estados Unidos y también en Europa. Eso va a venir para acá también. Ahora es libre, pero cuando ya llegue la organización de este Estado mundial, entonces ya esto lo van a poner obligatorio. La masa de gente que vive en la pobreza es obligada a trabajar para el Estado, óigame bien, es obligada a trabajar para el Estado a cambio de alojamiento y de comida. Les decía la semana pasada cómo se están poniendo las rentas acá. Y no solo eso, mis hijos que viven en los Estados Unidos me dicen, es imposible. Un apartamentico de un cuarto está costando $1,800, $2,000. ¿Quién puede pagar eso, hermanos? Emigrantes que trabajan ganándose el mínimo la hora. Todo esto, hermano, es precisamente lo que se está moviendo por el mundo entero. Nosotros como maestros, el Señor quiere que enseñemos para que el pueblo esté en alerta, para que el pueblo esté clamando realmente, no para que Dios atrase estas cosas, Dios no las va a atrasar. No, es en estos momentos, Estados Unidos estamos esperando un presidente. Y ya conocemos quiénes son los que están allí buscando la presidencia. Y yo le decía a mi esposa, nosotros podemos gritar y patalear, pero la palabra dice que Dios es el que quita y Dios es el que pone reyes. Y el que necesitamos, sea el que no queremos, si el Señor lo necesita para continuar su obra, ese es el que va a poner, hermanos. Entonces, como cristianos, tenemos que aprender a orar. Señor, no ponga fulano de tal. Usted no puede orar así, porque usted no sabe realmente lo que hay en el pensamiento de Dios y por qué Dios necesita poner a ese individuo o a esta persona a que gobierne el mundo. ¿No ve? Y es algo real, hermano. Es algo real. Por eso, estas son enseñanzas que, verdad, muchos no les gustan porque esto es fuerte. Pero el pueblo del Señor tenemos que estar conscientes de todo lo que se está pasando. Ahí vemos entonces, hermanos, que
se seleccionará a los más antisociales para realizar tareas de control como policías o soldados y reprimir a la población. El Estado promueve las denuncias y la vigilancia entre los propios ciudadanos a cambio de beneficios y reconocimientos. Y yo les explicaba la semana pasada que esto ocurrió en Egipto con José y con los faraones. Y ahí les dije la cita, ustedes las pueden leer en casa, toda la historia de José, todo lo que ocurrió en Egipto y todo lo que ocurrió con el pueblo cuando ya el pueblo no tenía absolutamente nada. ¿Quién se quedó con propiedades, con gobiernos y con la misma gente, con los mismos pueblos? ¿Quién fue el que se quedó? El faraón, con todo. ¿No? Entonces, lean, eso está ahí. Ahora, también aumenté esto que también me llegó como se está moviendo ya la moneda mundial. Entonces expliqué algo también porque es necesario, pues esto es apocalíptico. Resulta que ya se está creando una moneda mundial única para todos los países o algo parecido a eso, ya que será la forma de evitar un colapso total de la economía mundial. O la crisis se ha creado para implantar este nuevo sistema económico, es la pregunta. Y mi hijo trabaja en la bolsa en Nueva York y cuando yo le pregunto sobre esto, me dice las cosas están muy serias. Yo trabajo en una compañía que dice él está fundada por el año 1895 y ahora estamos tambaleando, cosa que nunca había ocurrido. Entonces él reconoce que ya las cosas están muy serias. Entonces será una moneda global cuantitativa en el uso. Ahora, el FMI quiere convertir millares de dólares en un especial Drown Right. Está bien la palabra drown porque mi inglés es bien fino. Amén. ¿Qué quiere decir? Para evitar una recesión global mundial, esta sería una nueva moneda legal. Mire lo que significa FMI, Fondo Monetario Internacional, está construyendo un nuevo valor monetario mundial. Y lo está haciendo sin que la gente se den cuenta. Nosotros no nos damos cuenta todos los secretos que tienen los gobiernos. Los gobiernos, porque como les decía ahora, el presidente Obama, él no está por allá charlando. Él está en todo esto, hermanos. Él está en todo esto. Así que todo esto se está realizando. Entonces, el FMI imprime millares de dólares en lo que sería el Global Quantitative Easing. El FMI quiere convertir millares de dólares en ese especial Drawing Right para evitar una recesión global mundial. Y esta será entonces una nueva moneda global. Mire lo que les escribí y lo marqué bien en amarillo, dice porque son prácticamente valores artificiales del FMI, Fondo Monetario Internacional, el dinero que surge de la nada y que reemplaza lo que hay en nuestros monederos y en nuestras alcancías, nuestra monedita. Y por eso les digo, hermanos, la Escritura dice, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no les estoy diciendo que dejen sus trabajos, porque serían unos irresponsables. ¿Y con qué van a comer? ¿Con qué vamos a comer si dejamos los trabajos? No. Lo que el Señor quiere es que realmente entendamos que en nuestros trabajos, en todo lo que consigamos, aprendamos a ser buenos mayordomos. Tratemos de gastar lo que debemos gastar, seamos mayordomos. Démosle a Dios lo que le dio y al César lo que es del César. Trabajemos porque lo tenemos que hacer, como decía el Pablo, el que no trabaja, que no coma.
pero entendamos que todos esos ahorros que muchos guardan, todo eso va a quedar sin completo valor. ¿Por qué? Porque las monedas que están preparando en el mundo entero son papeles que no tienen ningún valor. Y esto está escrito, hermanos, está escrito, y por eso yo se los estoy enseñando para que entendamos. A la corta o a la larga, estos fondos van a eliminar las diferentes monedas. En lugar de $1 o un euro, las transacciones se van a realizar con un valor especial, downright, pero la población no podrá sospechar que detrás de ellos se esconde la disolución de sus monedas en un valor monetario mundial o globalizado. ¿Qué nos indica el Señor? Seamos prudentes, sabios, aprendamos a vivir correctamente con lo que Dios nos da. Seamos buenos mayordomos, como les dije, y Dios se glorificará mucho en nuestras vidas. Ahora, su nombre no tiene importancia. Se puede quedar en unas iniciales. Lo importante es lo que se esconde detrás de ese nombre. Amén, hermanos. Bueno, no me vayan a tirar piedra. ¿Cómo se desarrollará el proceso? Miren, hermanos, probablemente siguiendo el modelo de los sistemas comunistas o socialistas en un plan quinquenal. ¿Qué quiere decir la palabra quinquenal? Cada 5 años. Quinquenal. Cada 5 años. Muy bien. En 5 años la nueva moneda habrá reemplazado al dólar. Pero curiosamente el dólar habrá sobrevivido como un espectro detrás de ella. ¿Qué quiere decir un espectro? Un fantasma. El dólar, aquí está el dólar, pero es un fantasma, porque en realidad todo lo que se está viviendo es una fantasía. El dólar no tiene ningún valor. Todo esto va a desaparecer así en esa forma. Ahora, un cambio bruto de la moneda sería resistido por la población. En cambio, una transformación paulatina de sus valores se producirá de forma natural sin que el ciudadano se dé cuenta. Ya lo estamos viviendo. Usted ve cómo le llegan a su casa constantemente tarjetas, plásticos. ¿Me entiende? Todo eso lo están preparando. Todo eso es el mismo sistema. El cambio de moneda no es de hoy, sino que ya se ha estado realizando a nuestras espaldas por largo tiempo. Ahora viene la parte de la nueva devaluación. Los miembros del FMI consideran la equivalencia monetaria de acuerdo al potencial económico y de exportación de cada Estado miembro y siempre en su equivalencia con el dólar. En ese caso, la moneda china, por ejemplo, el yuan, sería una de las más fuertes, ya que China es el campo mundial en exportaciones. ¿Acaso no estuvo ahora el presidente allá en China? ¿Qué estaba haciendo? China es un país en estos momentos, económicamente creo que es el número 1. Muy bien, entonces, todos los días el valor en curso del Special Drawing Right, y la mayoría de la gente ignora que en realidad esta es la nueva moneda en curso. Extraoficialmente otorga el valor a las divisas aunque nadie lo vea ni lo toque. Cada día a las 12 a.m. hay una especificación de valor del Special Drawing Right en la Bolsa de Londres, y cuando esta cierra, le sigue la Bolsa de Nueva York. Y esto también me lo explicó el hijo mío. Eso va. Empieza con Londres y sigue con Nueva York. Así es que como van las cosas. Ahora, cuando un país miembro entra en insolvencia, se le permitirá esos valores fantasmas que hoy conocemos como SDR, y que cuando tengan un nombre más bonito será de curso corriente entre el pueblo. Ya aprobaron la ayuda a Puerto Rico. ¿No ve? Ya el gobierno ya aprobó que sí, que va a sacar a Puerto Rico del problema en que está. ¿Qué van a hacer?
le van a dar también sus papelitos ahí para que funcione. Así es. Todo se está moviendo, hermanos. Todo esto se está moviendo. Un número en una pantalla fácilmente borrable, pero no es verdad. Si eres capaz de, bueno, vamos a ver. Usted se me adelantó, me brincó. Me está quitando. Muy bien. Muy bien, entonces, hermanos, les voy a concluir. Voy a concluir con esto, hermano, porque de verdad, esta es ahora, para la próxima vez, voy a hablar sobre la segunda maniobra, la estrategia sobre la crisis sanitaria. Ustedes saben que estos virus, todas estas cosas que aparecen así de un momento a otro, todo esto lo tienen ellos preparado. ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria va a venir para considerar el proceso de control masivo que se provoca una epidemia. Ustedes saben que las epidemias, eso es algo terrible. Y una de las cosas que ellos van a hacer es que van a permitir que mucha gente muera. ¿Para qué? Para poder controlar mejor a la humanidad. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, entonces, por eso, ahí venimos a lo que hoy les está. No me mueva, por favor, hermanito. Déjeme esa partecita ahí que quiero explicar sobre a ver. Ok. Sí, baje más, hijo, más. Porque estoy acá en esta parte de. Ok, déjemelo ahí. Deje esa parte ahí, ok. Con el avance de la epidemia, las autoridades establecen que la única manera de controlar es implantar un chip que monitorice a cada ciudadano para detectar rápidamente la aparición de nuevos brotes. Y el chip se usa también para almacenar todos los datos de cada persona, su perfil físico, psicológico y el dinero electrónico de que dispone. El dinero físico desaparece por considerarse antihigiénico. Qué hombres tan celosos con la higiene. Incómodo e inseguro. En la mente del ciudadano se implanta estas ideas. Chip igual dinero, chip es igual al dinero. Chip, medicina, chip es igual a la medicina. No chip, muerte, no chip es igual a la muerte. Esto va a ser para el mundo que realmente no tuvo o no quiso tener el conocimiento de Dios. Esto por eso les traje esta clase así rápidamente, porque hermanos, solamente el pueblo de Dios, porque alguien, ayer la oí, me extrañó mucho que decía, no tenemos por qué preocuparnos porque ahora todas las iglesias van a ser una sola. Y naturalmente pues va a ser una sola iglesia, pero yo me quedé un poquito preocupado. Yo dije, esta persona no entiende que no va a haber una sola iglesia. Va a haber la iglesia de los redimidos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que hemos sido comprado a precio de su sangre. Esa iglesia es la que nos estamos preparando. O sea, nadie que no tenga el ADN de Dios, nadie que no tenga la preparación en la sangre del Cordero, nadie, absolutamente nadie puede entrar a formar parte de la iglesia de Jesucristo, porque como habla ahí en 1 Corintios 12:13, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que la iglesia de Jesucristo es una, no la podemos feriar. No podemos mezclarnos nosotros ni entrar en la práctica de lo que hemos venido hablando con relación a la gran ramera, que es la gran iglesia ecuménica que se va a mover y que en estos momentos está siendo establecida por estos sistemas grandes que llevan tantos siglos preparando este tiempo. Y de esa iglesia habíamos hablado precisamente la semana pasada cuando
Ahí en Apocalipsis capítulo 13, leíamos en el versículo 1 y 2, que me paré sobre las arenas del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pero viene la segunda parte y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y le dio grande autoridad. O sea, que todos estos símbolos de oso, de león, todos son las famosas 4 bestias apocalípticas, de las cuales hablaremos más tarde, que han venido operando ya en todos estos tiempos. Pero que ahora, por ejemplo, estamos viendo como Rusia, que el símbolo es el oso, como ya está poniendo todo su armamento en el mar, ya se está preparando para algo bien grande que se va a mover de un momento a otro. Entonces la iglesia, y luego en el versículo 3 dice, luego, y vi su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y ahí es donde les explicaba cómo esa misma bestia, ese mismo anticristo, que está sentado ahora en el trono, en el templo, él mismo va a hacer que lo inmolen. ¿Por qué? Porque él va a tratar, como dice él va a hacerse pasar como que él es Jesucristo. ¿No ve? Entonces, como Jesucristo murió y al tercer día resucitó, pues él también va a hacer lo mismo. Y ahí es donde el falso profeta, que sale precisamente del concilio ecuménico, en ese mismo momento, el falso profeta le da vida, o sea, hace subir del infierno a Satanás, la serpiente antigua, y la serpiente antigua toma y posee el cuerpo del anticristo que está allí muerto, y en ese momento el anticristo ya resucita, y quien opera ahora directamente en ese mismo instante es el mismo Satanás, que ahora toma ese cuerpo para poder entonces entrar a la segunda parte de la gran tribulación, que va a ser entonces el tiempo más terrible, como dijo Jesucristo, que no lo ha habido ni lo habrá jamás. Por eso, hermanos, glorificamos a Dios, porque sabemos que Dios nos ama mucho y que hoy tenemos la marca del Señor, tenemos el sello del Espíritu, porque de momento, cuando hemos sido salvos por la sangre del Cordero, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Creo que eso está en Efesios 1:13. Fuimos sellados, o sea, ya tenemos el Espíritu, el sello de Dios en nosotros. Por consiguiente, formamos parte de la iglesia de Jesucristo, y nada ni nadie nos puede separar. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo es el que sigue haciendo su obra en cada una de nuestras vidas. Y por eso nosotros, como pueblo de Dios, hermanos, siempre yo insto, porque lo hago para mi vida diario, yo me examino, yo busco, Señor, ¿qué hay en mí que a ti no te agrade? Señor, yo necesito que me libertes de mis condiciones que a ti no te llaman la atención, que a ti te desagradan. Yo busco primeramente en mí que Él haga su obra, para poder entonces enseñar y predicar a mis hermanos, exhortarles para que también hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca nosotros nos imaginamos que nos había tocado el tiempo del fin. Y estos son tiempos ya que, porque como dice la Escritura, todos estos acontecimientos se están dando precipitadamente, en una forma que vemos que es como una emergencia, y por eso el Señor nos dice que no durmamos. Dice, despiértate tú que duermes, porque Cristo te va a alumbrar. Tenemos que tener celos. Y una de las cosas, hermano, es mantener la unidad en el cuerpo. O sea, aprender esta responsabilidad que el Espíritu Santo quiere en nosotros, la responsabilidad de ser verdaderamente miembros los unos de los otros, miembros de su carne, de su sangre y de sus huesos. O sea, somos miembros del cuerpo de Jesucristo, somos miembros los unos de los otros. Entonces, cuando nuestros pastores nos instan a que estemos unidos,
¿Por qué? Porque es necesario que en la unidad podamos todos nosotros mutuamente ayudarnos, estar pendientes de nuestras necesidades, auxiliar a nuestros hermanos, que nos auxilien a nosotros también, porque es muy importante. Mire, gente nueva que ahora en el viaje que estuve en Medellín, ellos me decían, no nos abandonen. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros solos, sabiendo que ya no estamos yendo a la iglesia tradicionalista? Necesitamos que ustedes estén acá para que nos enseñen cómo es que vamos a educar a nuestros hijos. O sea, ya vemos en ellos que suplican la necesidad que tienen de formar parte del cuerpo de Jesucristo. Y por eso los obreros tenemos esta responsabilidad tan grande, hermano. Y cuando nosotros insistimos tanto en que vengan a los servicios, hermano, no es por molestarlos, no es porque queremos ser canzones, es que ya el Señor quiere realmente que estemos muy preparados, porque Él tiene muchas cosas que revelarnos, Él tiene muchas cosas que enseñarnos. Cuando usted no viene a la enseñanza, entonces ya esa enseñanza pasó para usted. El Señor sigue, Él no se detiene. Entonces, por favor, hermanos, yo también nuevamente les insto a que tengamos realmente más sensibilidad y nos esforcemos, porque, hermanos, mire, aquí nos toca esforzarnos. Yo sé, hay hermanos que viven lejísimos y sin embargo aquí están. ¿Por qué? Porque sabemos todos que nos tenemos que reunir en familia para poder escudriñar las Escrituras y para poder seguir en el camino que Dios quiere. Así que, hermanos, por favor, somos iglesia del Señor, ¿sí o no? Amén. Ese amén está muy apagado. Amén. Sí, somos iglesia del Señor. Yo no pertenezco al Concilio Mundial de Iglesias, no lo quiero. Quiero mi iglesia, la iglesia del Señor. Todos los que hemos sido bañados con la sangre de Cristo, todos los que tenemos el ADN de Dios, todos los que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, esa es la iglesia de Jesucristo. Y con esa iglesia caminaremos y llegaremos a la perfección con Él, porque Él es el que justifica, santifica, justifica y perfecciona, y es también el que nos va a glorificar.